Hola, sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Giancarlo Barbayelata y estoy acá para hacerles este tutorial sobre evaluación de proyectos. Ya anteriormente había subido algunos de finanzas y otros de economía y me llegaron varios correos para poder despejar un poco las dudas sobre este importante tema que en todas las carreras de ingeniería, evaluación de proyectos, ingeniería civil, se analiza todo lo que son los costos, la evaluación, si es conveniente o no desarrollar cierto tipo de proyectos. Ahora les vengo a presentar este ejercicio que fundamentalmente lo que nos va a indicar es el cálculo del EVA y el cálculo de si es conveniente para el proyecto, cuál es la TIR del proyecto y cuál es la TIR del inversionista, que es lo que podemos esperar. Lo primero que tenemos que hacer es entender ciertos nombres. El factor EVA, que por su sigla en inglés es la herramienta financiera que podríamos definirla como importante cada vez que va deducido los ingresos de la totalidad de los gastos, incluidos los costos de la oportunidad del accionista y obviamente incluidos los impuestos. Esto es como el resultado obtenido una vez que se ha cubierto todos los gastos y se satisfechas todas las rentabilidades mínimas esperadas por parte de los accionistas. Ese monto finalmente que nos da el EVA incluye todos esos factores. También otras definiciones que lo analizan como un tipo de cálculo específico del ingreso residual. Se piensa también como una herramienta financiera que define lo importante que queda una vez deducidos los ingresos y la totalidad de los gastos. Finalmente, el EVA, para entenderlo en modo simple, es la utilidad operativa después de impuestos. Entonces, luego de eso podemos sacar varios análisis. Les voy a presentar un poco este ejercicio para que lo podamos entender. Lo primero que voy a poner acá en morado, esto que tenemos acá es el KO, cosas que tenemos que saber antes de hacer el ejercicio, qué es lo que es el KI y qué es lo que es el KA. Y aquí yo lo voy a dejar siempre en el fondo para que lo podamos ir analizando. El KO es la tasa conjunta entre de los costos que va a tener el proyecto. Muchas veces uno pone un capital propio y pone un préstamo que pide algún banco, alguna entidad financiera. Entonces, ¿cómo yo saco cuál es la tasa conjunta entre lo que voy a pedir y lo que voy a poner? Porque evidentemente el dinero que yo voy a poner también tiene un costo, que es el costo de oportunidad de yo ponerlo en otro lado. Entonces también le exijo una rentabilidad a la plata que estoy poniendo de mi bolsillo. El KI es muy simple porque es la tasa del préstamo que nos van a entregar y eso evidentemente lo da el mercado y la institución financiera. Y el KA es la tasa del accionista, directamente lo que yo le voy a exigir a mi proyecto. Entonces, una vez entendido eso, que uno es lo que me da el banco, otra es la que yo voy a exigir y finalmente el KO es la unión, es la mezcla de ambas en su respectiva partes como cada proyecto lo requiera, 60-40, 70-30, 50-50, eso va a depender de cada proyecto. Bueno, lo que nos pueden solicitar es evaluar el proyecto puro, que va a ser esta línea celeste de acá, y el proyecto financiado. Si ustedes pueden ver, son básicamente similares, la única diferencia es que en el puro los intereses no van, por ende esta casilla la dejaríamos sin validez. Mientras tanto que en el financiado los intereses son los que van a ir en esta casilla y evidentemente va a cambiar un poco el flujo, pero finalmente nos tiene que dar, ambos proyectos nos tiene que dar el mismo EVA. Y esa es una forma que tenemos nosotros para poder saber si nuestro proyecto está siendo bien evaluado. Perfecto, entonces vamos a leer el ejercicio, que lo tengo por este sector para que lo podamos leer. Lo vamos a leer primero. Un proyecto de ampliación considera la producción y venta de un nuevo proyecto X, que ha estimado la venta anual en 30.000 unidades a un precio de 18 pesos la unidad. Por su parte, los costos operativos unitarios variables se ubican a 12 pesos la unidad y los costos fijos operativos en un nivel igual a 150.000 al año. Para realizar el proyecto se requiere una inversión fija depreciable igual a 60.000 pesos y una inversión adicional en capital de trabajo para sostener la nueva actividad de un 5% a la venta. Se ha diseñado un financiamiento que considera una mezcla financiera en donde la empresa financia el 60% de la inversión fija más el capital del trabajo, o sea el 100%.
siendo la tasa de costo de capital del 15%. El saldo se financiará con fondos tomados de un préstamo a una tasa del 6%. La depreciación tributaria de la inversión fija se considera una vida útil de 6 años y el horizonte de evaluación se ha fijado en 4 años, al final del cual se recuperaría el 40% de la inversión fija y un 90% del capital de trabajo. La tasa de impuesto a la renta es del 17% y lo que nos solicita este ejercicio es calculemos el EVA, la TIR del proyecto y la TIR del capital propio. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer para poder resolver este complejo ejercicio, por lo menos en la parte de lectura, es que vamos a poner los datos. Y aquí yo ya los puse, lo estoy marcando acá, y pueden ver todos los datos que nos da el ejercicio porque es lo primero que nos permite ordenarnos. Nos dice que las ventas son de 30.000 y nos dicen que el precio de venta es de 18.000. Perfecto. Tenemos la empresa va a financiar el 60%. Perfecto. La tasa de costo capital también nos la dan y nos dicen que será del 15%. La tasa de impuesto de este ejercicio será del 17%. Los costos operativos variables son de 12, los costos fijos son 150.000, la tasa del préstamo, que es lo que explicaba hace poco del banco, por ejemplo, será de un 6%. La depreciación tributaria será de 6 años, el préstamo se financia en un 40%. Este dato no me lo dieron, pero lo puse. De aquí evidentemente tenemos que empezar a hacer los análisis, porque si me dice que la empresa va a financiar el 60%, yo por lógica, para poder financiar el proyecto necesito financiar el 40% a través de un préstamo. Entonces este es el primer dato que no está, pero que uno lo infiere. Aquí dejé en blanco la TIR del capital propio, que lo vamos a calcular después, el EVA y la TIR del proyecto. El horizonte de evaluación nos dicen que es de 4 años, la recuperación en inversión de capital de trabajo es del 90% y la recuperación de la inversión fija es del 40%. La inversión en capital de trabajo es un 5% de la venta y la inversión fija de un 60.000 pesos. Una vez conocidos todos estos datos, nosotros ya podemos empezar a llenar estos casilleros de acá, que es lo que nos va a permitir sacar las conclusiones. Ya, lo primero que nos van a pedir es el ingreso por ventas. Entonces, nosotros sabemos que el ingreso por venta no es nada más que P por Q. Entonces, marcamos acá el casillero y si nos dicen que tenemos 30.000 ventas por 18 pesos, ya tenemos fácilmente que nuestro primer número lo vamos a poner acá en monedas, mejor el número para que no nos genere problema con los otros temas que no son en términos económicos. Ya tenemos que nuestro ingreso por venta son de 540.000. Ahora, nuestro costo variable, nuevamente estamos hablando de que tenemos 30.000 ventas, pero ahora por cada cosa que vendemos, cada elemento nos va a salir 12 pesos. Entonces también hay que calcularlo acá y nos dice que nuestro costo variable es de 360.000. Pero nosotros sabemos que los costos variables son negativos, por ende el ingreso de ventas de 540.000, pero el costo variable es de menos 360.000. No confundirse con eso, porque después cuando saquemos los resultados ante impuestos los podemos sumar y evidentemente una cosa son ingresos y otra cosa son costos. Los costos fijos no era mucho problema porque nos lo daban completamente y no es nada más que traerlo desde acá, 150.000, y evidentemente también tenemos que agregarle nuestro signo negativo porque son costos. Ahora es importante porque viene la depreciación y nos están diciendo, entonces vamos a ver en este caso la depreciación, y nos dijeron que lo que vamos a depreciar obviamente es la inversión fija, que es de 60.000, este número que tenemos acá, y nos dijeron que la depreciación tributaria era a 6 años y no es nada más que 60.000 dividido 6. Y obviamente aquí lo que vamos a poner es la depreciación es 10.000. Como ustedes saben, la depreciación no es un costo que se pague, solamente un tema tributario, pero también va en negativo. Para el término de sacar los resultados de impuestos. Como ya les dije, este es un proyecto puro, solamente en el financiado vamos a ver el tema de los intereses. En este caso esto lo dejamos en blanco y ahora ya tenemos la oportunidad de sacar nuestro primer resultado operativo. Entonces hacemos una simple suma de todos estos valores de acá
y ya nos da nuestro primer resultado, que es de 20.000. Ese es nuestro resultado operativo antes de impuestos. Recuerden que estoy acá. Resultado operativo ROAI, resultado operativo antes de impuestos. Después es sencillo porque este mismo número que tenemos acá, 20.000, lo multiplicamos por el 17%, que es lo que nos dijeron que era la tasa de impuestos. Entonces ahí ya tenemos nuestra casilla de impuestos y es lo que nos está costando por el impuesto que nos exige este país a nuestras ventas, a nuestro resultado operativo. Entonces ya tenemos también nuestro resultado operativo después de impuestos, que es nada más y nada menos que ese menos este de acá, y ya tenemos 16.600 como resultado operativo después de impuestos. Y como ustedes saben, la depreciación, que no era un monto que se estaba cancelando, se tiene que devolver. Entonces ahora lo mismo que entró como negativo, entonces vamos a arrastrar desde acá y lo vamos ahí, pero ahora tiene que entrar como positivo. Le ponemos un signo más y o le ponemos un signo menos para que menos con menos sea más y el Excel lo entienda. Entonces ahora ya pasamos a nuestro flujo de caja neto y es nada más y nada menos que la suma de nuestro resultado operativo después de impuestos más la depreciación. Y ahí ya tenemos nuestro flujo de caja neto, que en este caso es de 26.600. Ya, acá viene la parte más compleja de este ejercicio, que es el KO. Se recuerdan que yo les dejé KO, KI, K, que nunca lo olviden. Ya, el KO es la tasa conjunta. Entonces este no es un dato que nosotros podamos sacar rápidamente y ponerlo acá. Evidentemente lo vamos a calcular de la siguiente forma. Para eso tenemos esta tasa o esta fórmula, que también conocida como WACC, que es del costo promedio, donde vamos a sacar con los mismos datos que ya tenemos qué es lo que vamos a poner acá o qué porcentaje vamos a poner acá del total. Entonces esto tienen que sacarlo a conclusión. Recuerden que les dijimos que los datos nos daban que la inversión fija lo íbamos a financiar con un 60% de capital propio. Si la inversión fija era de 60.000, esto no es nada más y nada menos que el 60% de 60.000, y eso es 36.000. O sea, ese dato no es muy complejo obtenerlo. Después nos dicen que el 5% de las ventas va a ser nuestra inversión en capital propio, financiada con capital propio. Y eso es nada más que el 5% de 540.000, que es este de acá. Y eso me da 27.000. Y ahora, para saber cuánto es lo que yo puse de mi proyecto, no es nada más que 36.000 más 27.000 y me da 63.000. Entonces, si mi proyecto cuenta con esa inversión de mi parte, ahora tengo que sacar el 40% restante. Y el 40% restante era el 40% de 60.000, que es este de acá. Y eso también es muy simple de sacar y nos da este número, que es 24.000. Ya teniendo esto, nosotros podemos empezar a ocupar estas fórmulas, que es súper simple, que es inversión propia partido inversión total por el KA. Ya se olvidaron lo que era el KA, tasa del accionista, más el préstamo que yo voy a pedir partido la inversión total nuevamente por 1 menos el impuesto por el KI. El KI es la tasa del préstamo. Entonces aquí vamos a reemplazar con los números en este sector de acá. 63.000, ¿de dónde sale mi 63.000? Total de mi inversión propia. ¿Qué es lo que es eso? Inversión propia. 63.000 partido 87.000. El 87.000 es el total de la inversión. ¿Dónde sale 87.000? En la suma de 63.000 más 24.000. 87.000. Eso lo multiplicamos por el 15%. ¿De dónde sale el 15%? Que es la tasa de costo capital, que es una información que me dieron desde un principio. Eso yo lo calculo al tiro, me da 10,86. 63.000 partido 87.000 por 15. Aquí el porcentaje lo ocupan como número por 15 solamente. La calculadora les va a dar esto, 10,86. Por el otro lado,
le tenemos que sumar. Recuerden, este número se va a sumar al que me va a dar acá. 24.000, que es el total de la inversión fija que voy a pedir el préstamo, partido nuevamente por la inversión total. Y eso me da 87.000. Resultado de esa división, 0,2758. Y ahora eso lo multiplico por 1 menos la tasa. La tasa es el task, la tasa de impuesto es el 0,17, por ende 1 menos 0,17, simple, es 0,83. Y eso va multiplicado con este número de acá. Entonces eso lo multiplicamos y me da 0,2289. Y finalmente este numerito se multiplica por 6%, que es el 6%, ya me lo habían dicho, que es la tasa del préstamo, me lo habían dicho. Conclusión, me da 1,3734. Y como esto se sumaba a lo del lado de acá, 10,86, puedo calcular que mi KO, o sea, mi tasa conjunta, es de un 12,23%. 12,23%. Entonces, la pregunta es, ¿pongo 12,23% aquí donde lo estaba calculando? No, porque es el 12,23% de 87.000. Aquí van números, aquí no van porcentajes, porque si no, no podríamos hacer un estado de resultados si sumáramos porcentajes más números. Entonces, si yo digo que es mi total, o sea, 87.000, 1, 2, 3 con 3 números por el 12,23%, ya ese número me da muy simple y es 10.640. Ahí está, perfecto. 10.640. Obviamente con los decimales les puede dar un poco más, un poco menos, pero deberían dar por ese número según los decimales que ustedes estimen que van a ocupar para el ejercicio. Entonces ya tenemos uno de los datos más complejos de sacar en este ejercicio, que es mi tasa conjunta. Ahora bien, me dicen que cuáles son los valores no recuperables del activo fijo, y para ello me dicen que yo voy a recuperar de mi inversión fija. Tengo dos cosas que tengo que recuperar: activo fijo y los valores no recuperables de capital de trabajo. Y aquí hay datos que me dieron. Recuperación en inversión fija me dicen que será del 40%. Entonces yo solamente calculo 60.000, 1, 2, 3 por el 40%, y eso ya me da 24.000. Me da 24.000. Y lo que yo tengo que hacer es calcular con mi horizonte de evaluación. Entonces yo tengo que ahora calcular mis valores no recuperables, y yo sé que voy a recuperar de mi activo fijo, voy a recuperar el 40%. Entonces esto es súper simple, porque yo tengo que poner cuánto me costó lo que voy a recuperar. Me costó 60.000, pero me dicen que yo voy a recuperar el 40%. Entonces el 40% por 40% de 60.000 es 24.000. Entonces aquí ocupo la fórmula de lo que me costó menos lo que voy a recuperar dividido 4, porque en este caso 4 años era el horizonte de evaluación, como lo habíamos dicho. Entonces lo que me costó 60.000 menos 24.000 dividido los 4 años que yo voy a evaluar, y eso me da 9.000. Ese es lo que yo voy a recuperar en activo fijo como valor no recuperable. Y el valor no recuperable en el capital de trabajo me dicen que yo de lo que voy a poner, que en este caso la inversión en capital de trabajo es el 5% de las ventas, y ya habíamos calculado que el 5% de las ventas era 27.000. yo tengo que calcular lo que invertí, que en el fondo es 27.000 menos el 90% de 27.000. 27.000 por 90% me da 24.300. Entonces 27.000 menos 24.300 dividido lo que yo voy a analizar, que es 4 años, y eso me da 675 pesos.
eso es lo que yo voy a recuperar de mi capital de trabajo que yo invertí. Entonces, como ven, son fórmulas no tan complejas. Si lo repito, lo que me costó menos lo que voy a recuperar de lo que me costó, que es un porcentaje que me dan, y eso lo divido por el horizonte de evaluación, que en este caso me dijeron que era 4 años. En ambos casos era de 4 años. Y eso me dio el número de 9.675. Entonces ahora, finalmente, sabemos que tenemos que calcular. Y tenemos varios datos, 26.600. Tenemos el KO. Y tenemos los 9.000 de los valores no recuperables. Entonces, nosotros ya podemos hacer los siguientes cálculos. 26.600 menos 10.640 menos 9.000 menos 675, y eso nos da 6.285, y ese podemos calcular 6.285, que es nuestro EVA, de este proyecto. Ahora, evidentemente, aquí no le pusimos el signo negativo, porque obviamente es el KO, lo tenemos que considerar como parte de los costos, y evidentemente nosotros nos puede llegar a la confusión. Y con esa suma menos eso y menos 675 nos da 6.285, que es este de acá. Entonces, una vez teniendo nuestro primer EVA del proyecto puro, podemos calcular ahora nuestro proyecto financiado. Entonces, los ingresos por venta, esos son exactamente los mismos que estos de acá. Por ende, yo lo que voy a hacer es traspasar este número de acá. Los costos variables, nuevamente los mismos. Los costos fijos son exactamente los mismos. La depreciación es exactamente la misma. Por ende, ustedes ven que cualquier error que cometan en el puro lo van a traspasar al financiado. Así que hacer bien lenta esta parte para no cometer errores. Y aquí viene la parte que no incluía la parte del proyecto puro, que es la de los intereses. Y aquí, como lo habíamos visto, nos habían dicho que el 6%, que es este número que tenemos acá, el 6% es la tasa del préstamo. Y lo que yo voy a pedir al préstamo es de 24.000. Por ende, lo que va en intereses es el 6% de 24.000. Entonces, ponemos su calculadora por 24.000 por 6%, y este es el monto que nosotros vamos a pagar en intereses. Y es de 1.440. Como todos saben, los intereses son costos, por ende van en negativo. Y aquí ya podemos hacer nuestro primer resultado operativo antes de impuesto, que es solamente la suma de todos estos factores, y a nosotros ya nos da 18.560. Vamos a calcular el impuesto de la misma forma que lo hicimos anteriormente, que es el valor resultado operativo antes de impuesto por el 17%, y nos da 3.155. Ahora tenemos que sacar nuestro resultado operativo después de impuesto. Bueno, recuerden que esta es la resta, lo vamos a hacer por acá para no tener problemas con el signo. Y nuestro resultado operativo después de impuestos es 15.405 pesos, que es 18.000 menos 3.175, 15.405 pesos. ¿Qué hacemos ahora? Devolver la depreciación, la vamos a sacar de nuestro proyecto puro, y ya tenemos nuestro flujo de caja neto, que es la suma de esos dos, una suma bastante simple, 25.405 pesos. 25.405 pesos, y ya tenemos nuestros dos flujos de caja contrastados. Si bien 26.600
por el puro y 25.405. Pero ahora tenemos que sacar nuestra tasa de KO. Y esto también es bastante más simple de sacar, porque aquí en interés ocupamos el 6%, pero como vamos a sacar nuestro KO, vamos a ocupar el del 15%, porque es la tasa conjunta. Si arriba ocupamos la tasa del préstamo, ahora vamos a ocupar la tasa del accionista, y la tasa del accionista es del 15%, y eso nos va a dar que nuestro proyecto financiado ocupe finalmente las dos tasas y tenga un resultado con una tasa conjunta. Entonces nuestro KO es del 15%, pero no del total, es el 15% de lo que yo voy a invertir. ¿Y cuánto es lo que yo voy a invertir? ¿Era 87.000? No, porque 24.000 lo pedí de préstamo. Voy a pedir solamente 63.000 de mi bolsillo, y 63.000 es lo que yo tengo que multiplicar por el 15%, que es la tasa, y eso es lo que me da menos 9.450. Y ahí tengo ahora vengo como mis valores no recuperables, que como ya lo habíamos calculado son menos 9.000, y en el capital de trabajo es lo mismo, menos 675. Y ahora restamos nada más y nada menos que todos estos valores de acá, y nos da los valores 6.280. La diferencia, porque aquí me dio 6.285 y aquí 6.280, básicamente por el tema de los decimales de este sector de acá, que es 10.645, y aquí me había dado 10.640. 10.640. Aquí lo vamos a sumar. Claro, y ahí me da definitivamente. De esta forma tenemos nuestros dos EVAs de 6.280. Recuerden, con el cuidado con los decimales, que puede modificar un poquito este número de acá, y ahí se pueden dar cuenta si hay algún decimal que les faltó que hace que no les dé igual. Pero si le da un número muy cercano a este, es porque definitivamente el cálculo está bien hecho, solamente que los decimales les pudieron haber jugado una mala pasada. Entonces este ejercicio, así como está resuelta en el punto A, que era calcular el EVA. Si se dan cuenta, los resultados ante impuestos son diferentes, el resultado después de impuestos también es diferente, pero con la cálculo del KO, porque los valores recuperables también son los mismos, y los intereses es lo que va a hacer. Entonces vamos a ocupar esta simple fórmula que dice flujo caja neto menos la suma de los valores no recuperables partido de la inversión total. Entonces nuestro flujo caja neto del proyecto puro de 26.600, porque estamos calculando la del proyecto, y la suma de ambos es de 9.675. Esto lo vamos a cambiar de signo para que nos dé positivo. Entonces ahora yo lo que hago es restar nuestro flujo caja neto menos el total de nuestros valores no recuperables, y nos da 16.925. 16.925 dividido la inversión total, que es lo que nos dice la fórmula, me da 0,1945. Obviamente si lo multiplicamos por 100 me va a dar 19,45%, que es el porcentaje de TIR que yo le puedo exigir al proyecto. Y con eso tendríamos respondida la segunda pregunta. Y la segunda, la TIR del inversionista, es aún mucho más simple, porque tenemos que calcular cuál es el KA
y el KA más el EVA. Y recuerden que lo habíamos hablado, que lo que era el KA era la tasa del accionista. La tasa del accionista que va obviamente en este sector. Entonces 9.450 yo lo sumo al EVA que me dio 9.450. Vamos a trasladarlo al tiro de esta forma al EVA. 9.450 más el EVA, y eso yo lo divido por la inversión propia, y la inversión propia ya lo habíamos visto que era de 63.000. Entonces yo ahora hago exactamente lo mismo, el resultado dividido la inversión propia, y me da 0,24. Si yo lo llevo a porcentaje para que me dé el tip del inversionista, me va a dar un 24,97% si lo aproximamos. Y de esta forma yo calculo la TIR del inversionista, y ahora ya podemos ir a responder en este sector. ¿Cuál es la TIR del capital propio? La de inversionista es exactamente esta de acá. ¿Cuál es el EVA? También lo respondimos, podemos elegir cualquiera de los dos. ¿Y cuál es la TIR del proyecto? Es 19,45%. Y de esta forma tenemos resuelto este ejercicio completamente, para que ustedes puedan ver cómo se puede desarrollar el puro, el financiado, cómo vamos incorporando los datos. Nunca olvidar estas tres variables que son muy importantes y uno tiende a confundirlas. Cómo inferir la información cuando te dan un porcentaje y uno saca automáticamente el otro. Calcular el WACC cuando tenemos que calcular la tasa conjunta, y este numerito es que nos va a hacer que todo esto cuadre en ambos lados. Lo de acá solamente el TIR del proyecto y la TIR de inversiones son ocupar estas dos fórmulas, que esta que está acá no la olviden, la vamos a marcar de un color para que no la olviden, y ya esto, desarrollar estos par de cálculos simples y lineales. Espero que les haya ayudado. Mi nombre es Giancarlo Barbailata y pronto subiré más tutoriales sobre flujo caja, proyecto en marcha, etcétera. Hasta pronto.